¿Qué sucede a día de hoy con el caso de Agostina Vega? Porque se han filtrado varias cosas en torno a la declaración sobre Claudio Barrelier. Una declaración importantísima donde han trascendido por parte de la justicia de Córdoba, que está rastreando el origen de los fondos del principal imputado en el caso de Agostina, que obviamente es Claudio Barrelier. Sustancias, becas, gastos excesivos, decían, un descontrol que está bajo la lupa. Pero ¿de dónde salía todo esto? ¿De dónde salía todo este dinero? ¿Quién se lo daba? ¿Realmente tenía un poder político detrás esta persona como para relanzar todo este tipo de cosas? Porque supuestamente lo que se asegura aquí es que esta persona tenía celos enfermizos. O sea, tenía todo el rato escenas de celos todos los días. Hablamos en esta ocasión de la mamá de Agostina. O sea, hablamos de la mamá porque yo el otro día me preguntaba cuál era la conducta de Barrelier con ella. ¿Cuál era la conducta? O sea, ¿hacía que las conductas de esta persona tener miedo de que a tu hija le pudiera pasar algo, o a otras mujeres, o a ella misma, a la mamá, le pudiese pasar algo? Porque ahora es cuando literalmente de alguna de las declaraciones que han salido, hay unas fuentes, etcétera, unas declaraciones de personas cercanas a ellos que no se sabe de momento quiénes son, que dicen que les hacía escenas de celos absolutamente todos los días. A la mamá de Agostina le hacía este tipo de cosas. Y con sus amantes que pasaba absolutamente lo mismo. Era un hombre celoso, posesivo, controlador. Según estas personas, decían que el comportamiento no distinguía el tipo de relación que mantenía con las mujeres, tanto parejas como otras personas de su entorno que habían atravesado situaciones similares y extremas. Esto aseguran en torno a Claudio Barrelier. Esa era la persona con la cual estaba la mamá, o sea, Melissa Heredia. Este era un patrón de control de Barrelier, según lo que están aquí argumentando, en donde los investigadores lo que sostienen es que el comportamiento de esta persona iba más allá de episodios de celos. O sea, la causa describe aquí un esquema de control sobre algunas mujeres que convivían y no con él, y en este contexto la justicia analiza las condiciones en las cuales vivía Marianela Palmero, esa niña de 11 años de Barrelier, quienes estaban sometidas a fuertes restricciones en su vida. Bueno, otro de los aspectos de la investigación en torno a todas las menciones que hacen son las limitaciones para salir de la vivienda o de mantener contacto con otras personas. Los testimonios que se recogen durante la investigación describen a Barrelier en torno a que él mantenía una actitud agresiva en distintos ámbitos. Era muy agresivo con las mujeres y con otras personas. Y en este sentido se supo que solía protagonizar discusiones casi todo el tiempo, incluso en espacios públicos, en canchas de fútbol, etc. ¿Agostina había visto en alguna vez este tipo de actitudes por el noviecito de su mamá? Estos testigos remarcan que esa conducta se intensificaba cuando se trataba de mujeres de su entorno. Bueno, otro de los aspectos que analiza la Fiscalía era el manejo del dinero, como ahora decimos, porque dentro de ese grupo familiar, según la causa, Barrelier administraba distintos ingresos, entre ellos una beca municipal, la asignación universal por hijo correspondiente a lo que sería su hija de 11 años, y además los investigadores sostienen que impedía que su pareja trabajara fuera de casa. Esto es una situación que habría incrementado esa dependencia económica. Y mientras Barrelier permanecía detenido hasta el día de hoy, obviamente se están exponiendo todo este tipo de testimonios, estas pruebas para reconstruir el contexto de supuesta violencia que solo, según los investigadores, existía en el entorno del principal acusado. O sea, pero solo en ese entorno. O sea, la madre ni Agostina sufrían esto. Creo que aquí la madre tiene que hablar de esto. O sea, creo que es uno de los puntos más importantes que tiene que contradecir o argumentar esta persona. Y los abuelos, bueno, vamos a ver ahora la entrevista de los abuelos, pero siendo totalmente sincero, lo que se trasciende aquí, que habían visto con la mamá escenas de celos todos los días, agresividad, discusiones sin ton ni son. Bueno, veremos si eso no es un acoso psicológico permanente contra su pareja o cómo era esa sumisión y miedo que parece que ejercía
sobre sus círculos íntimos, que carecía pues de autonomía, no les dejaba prácticamente hacer nada, tenía prohibiciones cotidianas, encierros, descalificaciones, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto evidentemente creo que es un punto importante para determinar la psicología, ¿no?, de esta persona a la hora de analizarlo y saber si solo él cometió este hecho o hubo otras personas que pudieran haber intervenido, ¿no? Los abuelos de Agostina, estamos con Elizabeth, también con Miguel, porque hoy es una fecha muy especial. Facundo hoy cumpliría 15 años Agostina. Buenos días, Eli, Miguel. Buenas tardes, perdón. Hola, buenas tardes. Bueno, los escucha Miguel, chicos, Eli no. Si pueden subir un poquito más el retorno. Miguel, bueno, abrazarte en esta fecha especial, a vos, a Elizabeth, a Melissa, que perdió a su hija, y bueno, preguntarte cómo lo atraviesan, me da hasta pudor, pero lo que nos quieras contar, lo que quieras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Te Mira, abrazo. es un día bastante complicado para nosotros porque hoy estaríamos, no sé, con preparativos para festejarle el cumpleaños a mi nieta y bueno, estamos acá dando una nota a ustedes sin ella. Ella tenía mucha ilusión de su cumpleaños, o sea, hoy lo íbamos a hacer en familia y ella lo quería festejar en septiembre porque estos días hace mucho frío, así que ella quería, para lucir su vestido, quería que fuera día de que no hiciera tanto frío. Ella planeado hacerlo en septiembre. Y bueno, eso me voy a decir. ¿Cómo está Melissa? Marina, tengo al lado a Sí. Elizabeth también, Sí, no sí, tiene sí. de retorno, pero la vemos también que está muy emocionada mientras habla Miguel. Sí, claro. Imagínate, sí. Cómo vivimos nosotros este día. Nosotros que compartíamos todo con Agostina. Todos los días de su vida lo compartimos con ella. Ella estaba muy ilusionada con su cumple. En la casa de Melissa está su vestido de 15, porque ya tenía su vestido. Ella me había pedido que por favor le dejáramos festejar el sábado con sus compañeritos, con sus amigos. Y nosotros en un principio le habíamos dicho que bueno, que por ahí si nos juntábamos en la familia, que después cuando hiciera su fiesta, ahí podía invitarlos a todos. Pero le habíamos dado permiso el sábado de poderse juntar acá. Ella estaba muy ilusionada. Ella había vivido, era muy chiquita cuando Nicole cumplió sus 15. Y ella siempre le decía a su tía que ella quería entrar a su fiesta de 15 con su abuelo y con sus tíos como ella. Bueno, la gente estaba preguntando en comentarios si de haber vivido la pobre Agostina la iban a llevar a festejar a los 15 años en el bar Guachitas, que era vergonzoso todo el entorno de Agostina, que contribuyó en cierta manera a que le quitaran la vida y que los medios se emperran en no mostrar todo esto, ¿no? Al final el hogar del padre, para mucha gente que comenta sobre este caso, era el positivo y que da muchísima pena que no pudiese exhibir de esa manera, ¿no? Al final la pregunta es clara: ¿quién la mató? ¿El novio de la mamá u otras personas, ¿no? ¿O es un ajuste de cuentas? Porque si creemos en la teoría de la fiscalía que está hasta este momento, la mamá está muy complicada. O sea, es que yo no sé sinceramente qué sería peor. Si por un lado estar con esta persona y no argumentar nada de las situaciones y del calvario que ella pudiese llegar a vivir con él en los meses o años que estuvo como novia o lo que sea con esta persona, o incluso que viese actividades delictivas de las cuales no quiero hablar. Es que hay unas complicaciones aquí con esta gente que yo alucino, la verdad. Y luego es cierto que Barrelier percibía mensualmente unos 500.000 pesos, que serían alrededor, para la gente que es de España, unos alrededor de 300 euros al mes, que bueno, en España suele ser parecido. Igual un poco más, podemos decir, pero bueno, por ahí suele andar en torno a ese tipo de asignaciones, de
cuando tú tienes un hijo o una hija, pues vemos que te dan una beca por parte del Estado, y en este caso él le cobraba esos 500.000 pesos. Bueno, era un monto que para muchos decían que resultaba insuficiente para costear esos gastos diarios, pero los cuales él tenía, ¿no?, en Barrio Cofico, porque algunos testimonios lo que aseguran es que el acusado solía desembolsar abultadas sumas de dinero para proveer sustancias a sus allegados, que le pagaba a todos sus amigos las sustancias. ¿Cómo es posible esto? O sea, Barrelier tenía tanto dinero que incluso le pagaba los vicios y las sustancias y de todo a sus propios amigos. Así tenía tanta gente a su alrededor, tantas cabezas por aquí por detrás. Es tremendo, ¿no? Esa dependencia, ese control que ejercía absolutamente esa vivienda y lo que le prohibía a su pareja Marianela Palmero en torno a realizar cualquier tipo de actividad laboral fuera de su propio entorno. Esto es lo que estamos comentando y de los testimonios que han salido en las últimas horas que os quería mencionar por aquí. Su primita Nicole. Increíble, ¿no? La verdad que es muy difícil. Tremendo. No tenemos más que palabras de acompañamiento para Miguel, para Elizabeth, como lo hemos hecho y como lo vamos a seguir haciendo. Que está ahí al frente con sus amigos los fines de semana cuando la madre la dejaba, o los días de semana a veces un rato. Y nosotros de acá le escuchábamos la risa, los gritos, porque ella se reía, gritaba, cantaba. Nosotros de acá le escuchábamos todas las veces que ella se juntaba ahí, porque la madre la dejaba ir ahí o a la plaza, no la dejaba ir a otro lado. Bueno, Belén, acompañalos a Miguel y a Elizabeth. Sí, es que no hay palabras. No alcanzan las palabras, no, la realidad. El día de hoy, lo último, Miguel, y te liberamos. ¿Cómo está Melissa? Que lo imaginamos, pero bueno, ella venía tratando de recuperarse del golpazo y estas fechas te revictimizan, obvio. Sí, mira, ella, bueno, de salud está bien, mentalmente no está muy bien, todavía no cae en toda la realidad. El otro día, cuando la aceptaron como querellante, ya salió de unas notas, Sí. después tuvo una recaída psicológica, así que bueno, por eso decidimos en familia y con los médicos que de paso nos pegaron un reto los médicos. Bueno, los propios abuelos lo que dijeron es que su hija, o sea, Melissa, no tiene nada que ver con lo que le pasó a su nieta. Había muchísima gente hablando de esto. Al final muchos decían que no hay peor ciego que el que no quiere ver la realidad. Y denunciaron el relato de Carla, de hecho, el otro día. A ver si lo podemos colocar por aquí, porque justamente estaban hablando del tema del vídeo, los 15 años que hubiese cumplido, que es terrible, ¿no? Vamos a ver esto, o sea, realmente día especial y complicado. Y el tema de la denuncia, a ver si lo podemos encontrar aquí, justo esa parte. De buenas fuentes, A ver. que ella, para hacer notas, en su primer momento le pidió plata a un canal. Y ayer lo dijo, ella quiere plata. Bueno, sí, Ella claro. quiere plata. Lo que ella habla me parece bárbaro a mí, el tema de la noche. Pero no tiene nada que ver con el caso de mi nieta. Nada que ver. Que no se cuelgue la gente del caso de mi nieta para salir a hacer algo. El caso de mi nieta es una cosa que todos lo saben. Y el caso de la noche con el bar Guachita es otra. Que ella haya trabajado ahí, que ella haya estado tirada en la calle, que ella haya sido adicta. Todo eso perfecto. Que ella salga, lo cuente, haga lo que ella quiera. Que no se meta con mi familia, y menos con mi hija, porque ella no la conoce y no nos conoce a nosotros. El caso Guachita es una cosa que se encargará la municipalidad por su lado, que hará todo lo que tenga que hacer, y lo de mi nieta es otra cosa. Que no tiene... Bueno, no sé, la verdad, si no va a tener absolutamente nada que ver o si puede tener un recorrido. Siempre habíamos hablado en torno a esto. Evidentemente, la chica dijo que Melissa no pudo incluso declarar bien porque iba puesta, o sea, con sustancias y todo. Es aquí donde se le ve que
la madre, la niña también era adicta, estaba en abstinencia y justamente Melissa era novia de Barrelier, que es el que estaba en ese tipo de ambiente. O sea, no, yo no sé si realmente todo lo que dice esa chica es cierto o no, pero hay otras cosas que la verdad que sí que es un testimonio en donde se ven las costuras un poco del tema de la madre. O sea, era y fue pareja de Barrelier y lo consideraba un padre, decía su nieta, ¿no? La nieta de estos dos abuelos. O sea, al final se acercó a ese mundo y estaban muy metidos con esa gente. O sea, ellos tienen que saber perfectamente en dónde estaba metida su hija, pero evidentemente no conviene que se investigue más, porque al final estamos viendo que queremos que se investigue. La verdad duele muchísimo, es cierto, pero si no se investiga por ese lado, no va a haber justicia para esa niña. O sea, y muchos responsables van a estar a salvo. O sea, esto es lo que yo creo en torno al caso de Agostina Vega. Ni nada que ver con Guachita. El fiscal ya lo dijo, ya lo aclaró. Bueno. No tiene nada que ver en la causa. La única vinculación es que la mujer esta, Soledad, que está detenida, trabajaba ahí. ¿Y Barrelier no trabajaba nunca allí? No se cuelguen del caso de mi nieta para salir a hablar. A pedir plata. A hablar boludeces y a pedir plata. ¿Qué es lo que está haciendo esta mujer? En distintos momentos ustedes han... Bueno, los testimonios por dinero, eso ya nos lo imaginábamos, que hay muchísimos, ¿no? que pueden llegar a estar en prensa, y la verdad que esta persona ha salido con la cara, ha salido también tapada, y ha tenido muchísimas visitas, ¿no? Ese tipo de vídeos. Tenido que enfrentar embates que tenían desde las redes sociales, desde, no sé, me acuerdo, Elizabeth, que a vos te han cuestionado si te lavaste el pelo. Sí, si me teñí el pelo, que me hice las pestañas, dijo esa mujer ayer, mírame la cara. O sea, en realidad lo que digan en las redes, nosotros no vemos redes. No nos interesa lo que diga la gente en las redes, porque detrás de un celular o de una computadora cualquiera escribe cualquier cosa sin saber, sin conocer a las familias, porque nadie se pone en nuestro lugar. Nadie podría ponerse en nuestro lugar. Pero... Sí, es cierto que puede haber comentarios que no tienen tanto recorrido, pero luego hay otros que, con todo respeto a esta familia, hay otro tipo de teorías o opiniones que quizás podemos hablar por aquí, otra gente que veo yo, que siempre argumentamos en todo este tipo de directos que hacemos, que vemos esa victimización, etcétera. Al final la única víctima sería Agostina, la única víctima real, y todo el problema está periférico, ¿no? Los alrededores de su familia y la gente con la cual se juntaban. Y ahí es donde tenemos que incidir un poco, y que la justicia evidentemente busque y encuentre a cada uno de los culpables, si es que hay más de uno, o personas que hayan ayudado a cometer este hecho, sea quien sea. ¿Cómo puede ser que no haya una conexión? Se dijo en ese momento, y todavía se lo sostiene, en la unidad judicial, haber puesto en un sistema Barrelier, saltaba por ahí un antecedente de que tiene una causa por una situación menor pero grave, y bueno, eso a lo mejor podría haber mejorado la reacción. Exacto. Y más tomando en cuenta que en los casos de femicidio, y especialmente de los abusos sexuales graves, en una enorme cantidad de situaciones y en una enorme cantidad de casos, el victimario está en el entorno cercano. Bien. Lo que usted dice es necesario analizarlo en el contexto, porque volvamos a las hipótesis. Por eso trabajar sobre hipótesis es un tanto, diría, riesgoso en cuanto a las conclusiones de esas hipótesis. Porque si usted me dijera, y si yo le dijese, y si la mamá hubiese venido y me hubiera dicho, mire, estoy preocupada porque se ha ido a la casa de este hombre que sabe que tiene tal y tal y tal, ¿cuánto tardaba la causa? Dígame cuánto tardaba la causa. Este fiscal se lo dice, tardaba 3 horas la causa. El hecho se acababa. Entonces tenemos que ser razonables en observar el desarrollo, porque tampoco esa mamá en ese momento y en ese círculo podía o debía imaginarse semejante tragedia. ¿Y el antecedente judicial sí usted lo tuvo
rápidamente. No, en su momento, cuando a la persona se la ubica, se comienza a ver, casi le diría que a las menos de las 24 horas o 30 horas ya las sospechas levemente comenzaban sobre él y se iban profundizando. Entonces esto también, fíjese usted que dicen, pero nadie habla de que en realidad dentro de la presentación de esta persona está el hecho de que él vive con su mujer y su hijo en su casa y hay otros inquilinos. Entonces, ¿cuál es el escenario de ocultamiento que cualquier persona podría imaginar de él? No es que viva solo, que usted diga, no, a ver cómo está, cómo sería, imaginémonos este cuadro. Entonces, si bien no debo avanzar en muchas precisiones, pero le quiero decir que la progresividad de la investigación nos llevó a que a las 48 horas prácticamente Barrelier estuvo detenido. Y estuvo detenido sin que supiésemos que estábamos ante un crimen. La cámara fue clave, esa cámara que lo toma fue a él clave. Ingresando con Agostina. Él negó, obviamente, el primer momento negó que había sido Agostina, se dijo que era su hija. Sí. Pero ¿saben qué también es necesario señalar? Porque estos análisis hay que ubicarlos en la progresividad del tiempo en que van sucediendo las medidas. A ese día, ya día martes, claro, el hecho ya había ocurrido, sí, pero hasta que usted investiga y avanza, tan siquiera en determinar que las otras hipótesis no existieron, tan siquiera en poder afirmar que entró y que no salió, eso es progresivo, de modo tal que le quiero señalar que en este punto, mire qué llamativo que es esto, Barrelier estuvo detenido antes que se le atribuya el crimen, antes que tan siquiera se hablase de crimen, antes que todavía en ese momento incluso se hablaba de optimismo, ¿no? Pero es que tenemos que ser, por eso estas cuestiones que yo, la verdad que ¿De dónde provino ese optimismo, doctor, en pues, ese momento? Les digo la verdad, el optimismo proviene de algunos mensajes que dan a entender que podría irse voluntariamente quizás a reunirse con sus vínculos más propios de su edad. Y el optimismo también surgió en la causa, porque la actividad en Instagram, la actividad de algunos perfiles que nos daban la ilusión varias veces de que estaba con vida. Mire, le puedo decir que hasta que uno no progrese en eso, y era real, porque había pruebas, había testimonios, que por allí se activaba su Instagram o el que pareciera ser su Instagram, fíjese esto. O sea, luego de que, ya sabemos más o menos la hora del crimen, se activó su Instagram se activó. Se activaron otros perfiles que daban prácticamente una coincidencia plena. Después obviamente que no era ella, pero la coincidencia y hasta esa situación existieron. Están esas llamadas que la madre, la abuela, le atribuye. Discúlpeme, perdón que le termino. También se activó su teléfono. ¿Me entiendes? Entonces no le digo que eran indicadores o indicios de que podía estar. Cuando usted concatenaba también existía esa posibilidad y esa búsqueda. Entonces, como le señalo... ¿Ese teléfono nunca apareció? El de ella, el de Agostina. El de ella no, pero después, en algún momento y en esos primeros días, después se activó en otro lugar compatible con lugares donde ella podía estar. Ajá. De modo tal que esto es, podríamos no terminar nunca. Doctor, también se objeta la demora en el allanamiento. ¿En qué momento se definió esa medida? Y toda esa cuestión. Se lo explico. El día martes, cuando uno comienza a avanzar en la imputación, se priorizó, y sí, señora, este fiscal priorizó la detención. Y le voy a explicar y le voy a señalar, sí, y fue a través del papá en un encuentro y ya se logró la detención. ¿Por qué, señora? Porque un allanamiento a esos fines, si llegase a fracasar, es un imputado que usted después difícilmente lo encuentre. Es una alerta para él allanarle a destiempo.
Por eso el allanamiento viene después. Porque él sí se me podía ir, la prueba no se me fue. Que quede claro eso, la prueba no se fue de la casa. Las evidencias no se fueron de la casa jamás. No hubo ningún perjuicio a la causa por el tiempo del allanamiento. Fíjese usted. Igual la escena del crimen entiendo que se debe haber, pero en el mismo momento, limpiado de algún modo. Eso es inevitable aquí, en Estados Unidos y en cualquier lado. Cuando alguien lleva adelante un hecho y limpia, lo hace en el instante. O sea, y le puedo asegurar, mire, a veces su pregunta me tienta de darle mayores precisiones porque las tengo a todas. No se reprima. Pero ¿saben qué? Debo ser prudente, debo ser respetuoso, he impuesto a las partes un deber especial de cuidado respecto de las precisiones. Entonces, en lo conceptual, señora, le digo, la escena del crimen fue trabajada y se recuperó, le diría, enormemente en material de valioso contenido probatorio. De todas maneras, quedó de alguna manera demostrado que hubo modificación en la escena, ¿no? Que hubo limpieza, que hubo manipulación de cosas. Siempre existen en cualquier hecho delictivo. Es más, fíjese usted si no estamos tratando con las incriminaciones y los encubrimientos, si no estamos hablando de modificaciones. Fíjese si cuando se reprocha a alguien un auto, etcétera, etcétera, no estamos hablando de modificaciones. Fíjese si cuando le decimos a un imputado usted estuvo desviando la investigación, no le hablamos de modificaciones. Y allí está el responsable. Esto es llamativo también. Mire, a esta causa tiene tantas connotaciones sorprendentes que uno debe ser... Doctor, ¿cuánto pesa en el marco de una investigación de este tipo toda la presión, en este caso inédita, del periodismo nacional, la enorme presión social y política también, porque fue evidente? ¿Cómo se investiga en esas condiciones y cómo lo vivió usted? Le voy a contar porque evidentemente que el fiscal es una persona como usted, como cada uno de nosotros, que siente, sufre, actúa y lleva adelante su labor. Y obviamente que algunas cuestiones impactan, pero es obligación de este funcionario preservarse de todo lo que pueda ser un impacto negativo. Si yo me dijera los otros días, digamos, no sabía si una periodista era de tal o cual canal, le digo, discúlpeme, no veo televisión. No puedo ver televisión. No puedo distraerme en dar notas, ni debe ser, porque el esfuerzo y las energías deben ser por el caso Agostina. Si usted me dice, fiscal, ¿cómo lo recibió? Sí, me dividí, señores. Me debí dividir. O sea, el descanso imprescindible para recuperar hacia el trabajo. Luego, las otras presiones, no. Déjenlas, las dejo. Yo me debía aislar de eso. Presenta otra complejidad esta causa, que es que los querellantes, que son las víctimas también, la familia, los padres de Agostina, a su vez están muy enfrentados entre sí. ¿Cómo lleva una causa en la que se da también esa complejidad? En ese punto le digo, casi le voy a señalar, porque vuelvo al padre y al fiscal. De pronto tenemos una víctima que es el centro del dolor, que es la comunión del dolor para un papá, para una mamá, para unos abuelos. Evidentemente, verlos por circunstancias de la vida, que tienen enfrentamientos, no forma parte del análisis de este fiscal, sus enfrentamientos. Son papá y son mamá. Y desde al lado de este fiscal trato de informar, como desde el primer día, y voy a volver a la palabra rendición de cuentas, señor. Esos padres, esos abuelos, les dije el primer día que los conocí, yo con ustedes soy el primero en deber rendirles cuentas, y lo he venido haciendo desde allí hasta acá. Y a propósito de la familia de Agostina, recibo su acompañamiento y su apoyo como un gesto genuino y honesto de cada uno de ellos. Un apoyo honesto porque es un apoyo que no lo tomo como una valoración personal de ninguna manera, ni individual. Lo tomo como un reconocimiento, un apoyo a la tarea de la investigación. Ellos apoyan la investigación, yo lo tomo así, lo agradezco y lo comparto y lo derramo
entre quienes trabajamos día a día por Agostina. Quería llevarlo a ese sábado, el día que lamentablemente, digo lamentablemente porque fue la confirmación de que Agostina estaba muerta, sin vida, y luego usted tuvo aquella conferencia de prensa la cual fue muy cuestionado por la manera en comunicar. ¿Usted se reprocha algo puntualmente? Hay una frase que ha quedado muy patente con esa, de algún modo, premiación a uno de los animales, los perros que fueron determinantes en el hallazgo. ¿Se reprocha algo de ese momento? Siempre, yo diría, ¿qué nos queda para reflexionar? Desde luego, la autocrítica o el repensar los momentos, claro que sí, seguramente. Comencé y mire, voy a volver 1 y 1000 veces al inicio de esta entrevista. Era un padre, le dije, ¿no? No solo un fiscal, un padre. Entonces ese contexto fue también el de un papá. Trazado por las emociones, por el trabajo, por la angustia de todo un equipo. Entonces, quien está del otro lado no conoce este otro lugar, no lo conoce. Y es difícil, y lo entiendo que no lo conozca, y entiendo la preocupación, y entiendo a los periodistas que me criticaron, los entiendo, es su deber informar, los entiendo. Pudo no ser suficiente la respuesta, pero ¿qué respuesta puede ser tomada si era la peor de las respuestas y era la peor de las noticias? No podía disparar nada más que obviamente las críticas, pero le voy a señalar más, porque siempre voy a hablar de contexto, señor. Una sociedad que tiene motivos permanentes de crítica, una sociedad que no cree ante ese escenario y que sufre y padece estas cosas porque son complejas y nos debemos poner en el análisis con la amplitud que tiene la violencia de género y la violencia contra la mujer. Esto va más allá de todo, o sea, por eso entiendo la conflictiva o entiendo la posición, pero también tengo que decirles, señores, me tocó darles la peor de las noticias. Me hubiese gustado decirles, aquí está, la encontré con vida, fue mi anhelo. Claro, lo que pasa es que se combinó y de alguna manera había, entre comillas, un éxito en la investigación porque no se sabía si se iban a hallar esos restos y uno podía entender esa doble sensación, pero estaba dando, como acaba de decir, la peor de las noticias que queríamos escuchar. Pero le voy a rescatar dentro de semejante tragedia algo positivo, muy positivo. Porque hay algo peor que la muerte misma. El estado de desaparición. Señores, no hay peor dolor que una persona desaparecida. Argentina sabe y conoce, y nuestra sociedad conoce el dolor de un desaparecido. El desaparecido es la angustia sin final, que puede llevar años, que no da lugar. Mire, cuando uno analiza este caso, y lo analizo con tremendo dolor, pero ¿sabe qué permite esta macabra, esta lamentable noticia? Permite el comienzo de un duelo, señor. Los duelos que no tuvieron ni tienen los familiares de desaparecidos hasta que no encuentran sus restos. Hace poquitos días gente después de 40 años encontraban restos y esa gente hallaba paz. Solo eso. Entonces, vaya esta reflexión ante tanta magnitud de dolor, o sea, estamos en lo peor que puede vivir una familia, un ser humano. Pero bueno, vaya ese comentario para distinguir, o sea, había cesado la condición de desaparecida. Nada más. Cuando usted habló sobre que había que premiar al perro ese que encontró, entiendo que lo hizo porque considera que ese trabajo fue muy, muy valioso. Y eso habla de cómo había Barrelier intentado ocultar partes del cuerpo, sin ser siendo cuidadoso.
¿Cómo fue esa mecánica de Barrelier? ¿Enterró, puso piedra, puso cemento encima de eso? ¿Qué nos puede contar? Absolutamente nada de lo que me pregunta le puedo responder. Y mire, casi como le he respondido, otras le digo, esta vez no. Esta vez no. No. Precisiones no, señores. Discúlpenme. Ninguna precisión porque no corresponde. Así que en ese punto, excúsenme que no dé detalles. Sí, una precisión. Porque cada detalle es dolor. Señores periodistas, con respeto les digo a todos, los detalles del caso Agostinas implican dolor. ¿Qué necesidad de trasladar más dolor? Es bueno la información, pero no son buenos otros aspectos de la información que causan daño y dolor. Pensemos en eso, ¿eh? Y vuelvo a hablar como papá. No, y permítemelo, porque esto no es menor. No, Raúl, porque lo que a uno le sucede... Lo que sí parece claro es que cuando usted califica el criminis causa y un delito precedente, que es el ataque sexual, la suposición es que la mata para ocultar ese ataque sexual. Hasta ahí sí, es correcto, es la imputación. Pero los otros detalles no los debemos manejar ni decir, ni publicar jamás. Jamás. Acá, perdone, yo no le voy a indicar a nadie qué es lo que debe informar. Yo le voy a decir desde mi lugar qué es lo que puedo informar. Y qué es hasta el límite de mi información. Mi límite, su límite, el límite de todos en la sociedad es el respeto por Agostín y su familia. A ver, que quede claro que tiene un límite la información. Estoy en vuestra casa. Les agradezco. Cumplen su deber. Todos los medios lo cumplen con excelencia. No soy quien para evaluar a nadie. Ni siquiera para evaluarme a mí, que me coloco en manos de quienes corresponde. Pero les pido, como les he pedido a los abogados, a los papás, a todos los que están inmersos en esta causa, la mayor de las prudencias. Esos detalles esos no son necesarios. Acá lo necesario que debo decirles, señores, señor fiscal, usted tiene un deber. ¿Cuál es su deber? Esclarecer los hechos, recolectar la prueba. Ese es el deber de un fiscal. Ese es nuestro deber. Y es mi deber personalmente, frente al cual deberé rendir cuentas. Y es mi deber alcanzar justicia por Agostina. Y usted me dice, a ver, ¿y qué más hizo? O, mire, el primer día le tomé la mano a la mamá y le dije, te la voy a encontrar. Durísimo. Era mi deber. Y ahora le dije a los papás, a los abuelos, vas a tener justicia. Se va a llegar a la verdad. Porque es lo que corresponde en cuanto a la respuesta que la justicia debe dar a la gente y a quien sufre y a quien es víctima. Pero no dejo, de ninguna manera, de marcar el alto contenido emocional que tienen estos casos, porque deben tenerlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no presentarme yo también como papá? Porque eso impacta también en el modo en que uno trabaja y los equipos trabajan. Acá hay muchos papás, muchas mamás trabajando en el caso. He invocado y les he señalado, háganlo porque ustedes también tienen hijos y tienen niños. Entonces, va de la mano. Y usted me dirá el rol de un fiscal. Alguien me decía recién que, no sé, una cuestión de la importancia, es decir, importancia suya. No, discúlpeme, yo no soy ningún importante. Acá lo importante es la tarea, lo importante es la responsabilidad y lo importante es el deber. Usted me va a decir, pero pareciera que en esta Argentina no es así. Mire, no sé, me da la impresión que no sé si siempre es así y no es ningún mérito cumplir con el deber. Entonces eso también lo debo dejar claramente marcado. Entonces el trabajo va de la mano también de ese otro contenido emocional. Lo que pasa es que yo debo sumar la responsabilidad estatal, los medios técnicos, las especificidades. Yo no debo dar respuesta a Cuba. No es una investigación de cualquier modo, es con la prolijidad científica y criminológica que un caso amerita. Doctor, para ir ya cerrando, ¿hay alguna estimación de cuándo usted considera que puede tener la causa encaminada para que tome otro tipo de fase, digamos, dentro del proceso judicial?
Mire, yo le voy a contestar con una frase que me enseñó mi madre cuando iba al colegio chiquito. Me dijeron, usted primero hace la tarea y después sale a jugar. Debe haber sido en primer grado. Acá con Agostina pasa lo mismo. Yo voy a hacer la tarea. Y la tarea es culminar la investigación absoluta de la causa. Y mi tarea puede llegar hasta donde sea el último día en que Agostina tenga justicia. De todos modos tiene 2 años de preventiva. No, de todas maneras le debo señalar que los tiempos para Agostina, para este caso, están siendo acelerados, rápidos, están siendo con un avance casi que le debo señalar. Me he abocado exclusivamente dentro de mi tarea de la Fiscalía al caso Agostina, dejando el resto de las causas con otros colegas y con otra importante ayuda y apoyo que he tenido desde Fiscalía General para poder llevar adelante con exclusividad el caso. Entonces, creo que hoy empieza la feria judicial. Sí, empieza la feria judicial, pero no empieza para el equipo de trabajo de Agostina y para este fiscal tampoco. Doctor, ¿hasta cuándo va a continuar en enfermería Barrelier? Barrelier está haciendo, digamos, en su alojamiento tiene todas las coberturas de lo que hace a su seguridad en salud y en salud propia, como así también evitar cualquier tipo de agresiones externas o autoagresiones. De modo tal que cada uno de las personas que están privadas de su libertad están teniendo obviamente todo un seguimiento y un abordaje propio al caso y a la gravedad del caso. En un momento se informó, trascendió que él habría querido, tener conductas autoagresivas. ¿Eso es cierto o está descartado? Él hizo manifestaciones en ese sentido, razón por la cual esta Fiscalía dispuso una serie de cuidados, porque la idea siempre es que la persona que está bajo la responsabilidad estatal, privada de su libertad, tenga todos los cuidados en su salud y en su autoagresión o de terceros que corresponde, y así lo está haciendo el Servicio Penitenciario de Córdoba. Doctor, ¿por qué consideró que a partir del testimonio de esta ex trabajadora sexual que habló del ejercicio de prostitución, incluso en un momento habló de prostitución de menores en Guachitas, que es donde trabajaba Soledad Andriani, eso no tenía que ver con la causa y la derivó a otras fiscalías? De esas manifestaciones, evidentemente, surgían la posible comisión de hechos delictivos, incluso en perjuicio de menores, de modo tal que correspondía se investigaran específicamente por el fuero respectivo. Igual que el consumo o venta de drogas, también por eso es que se abrió la intervención de la Fiscalía Antinarcotráfico y la Fiscalía de Integridad Sexual, para que profundicen esos hechos, que son, que surgen en la investigación de Agostina, pero no están estrictamente vinculados al hecho que constituye la causa principal. Para finalizar, por lo menos de mi parte, la policía entra por primera vez, ¿qué día a la casa donde sucedió este horror? O sea, ¿recuerda usted? La policía lo convoca el primer día a la tarde e ingresa el segundo día. O sea que, para quienes dijeron muchas veces cuando se entró a la casa, que se tardó mucho, no. Hábilmente, digamos, a través de algunas medidas de citación y demás, la policía había inspeccionado, digamos, había aprovechado para cerciorarse de que allí no estuviese, mire, en ese tiempo, buscada con vida ella. Claro. Hasta ahí nomás. O sea, ese es lo que le puedo informar, ¿no? Quizás quedarán 1000, miren, sí. Acá quedarán 1000 respuestas sin dar. Seguramente después de esta nota, la insatisfacción, y debe ser seguramente grande. Acá lo único que les he pretendido transmitir es el avance de una investigación, decirles que en definitiva estamos reconstruyendo con mucha puntualidad y precisión lo sucedido, que vamos a individualizar, que estamos individualizando cómo se están los responsables de estos hechos, y que la causa continuará y que les mantendremos informados de los avances. Esto no ha concluido, de modo tal que todavía...